La terapia EMDR ahora es la que es más investigada, porque las otras terapias son investigadas en un otro sentido. Las otras terapias son investigadas antes y después de la terapia, antes de la primera sesión y después de la última sesión. La EMDR ahora es la única que fue investigada durante la psicoterapia misma. El trastorno de estrés postraumático es uno de los trastornos psiquiátricos más estudiados y se observa que hay una hiperactivación de todo el sistema límbico, de la amígdala, del hipocampo y del lobo frontal, órbito frontal. Y eso es porque los recuerdos traumáticos se paran en la amígdala y no pueden ser cognitivizados, no se pueden mudar de la amígdala hasta la corteza cerebral. Y un otro problema es que la corteza frontal, que tiene que tener la amígdala hipoactivada, no funciona bien. So es una, ¿cómo se puede decir? Hay una diferencia entre la posibilidad de la corteza frontal ¿cómo se dice? De inhibir la amígdala, que es hiperactivada, y una hiperactivación de la amígdala. So es un malo balanzamiento, es un balanzamiento malo, ¿cómo se dice en español? Sí, balance sí, incorrecto entre las dos regiones. En la fase 4, en la primera sesión, los pacientes, los clientes son sintomáticos. So, cuando van a imaginar, cuando van a pensar el trauma que sufrieron, hay una hiperactivación de todo el sistema límbico, porque el trastorno no se curó todavía. Y se observa, por supuesto, lo que se observa en el estrés postraumático, una hiperactivación de la amígdala y una hiperactivación de la corteza orbitofrontal y posiblemente una hiperactivación del hipocampo. Si el paciente responde muy bien y si el paciente tiene un SUD muy bajo, puede ser que la activación primaria, la activación principal, se muda de las regiones subcorticales hasta las regiones subcorticales. Nosotros investigamos en la primera sesión hacemos una medida de todos los periodos de estimulación bilateral de la primera sesión, y después en la última sesión una medida de todas las estimulaciones bilaterales en la última sesión. Y cuando el sujeto no es sintomático, cuando se curó, cuando los síntomas se resolvieron, en el momento en que el sujeto piensa, se concentra sulla imagen más traumática, no hay una activación de la amígdala, no hay una activación subcortical, ma se activa una región a la izquierda del cerebro, que es una región asociativa multimedial. Es una asociación que drena, es una palabra española, drena todos los señales, los inputs que vienen de todo el cerebro. Eso significa que el recuerdo traumático se mudó de la parte subcortical a la parte cortical y el paciente no sufre los síntomas del trastorno postraumático. Lo que se observa durante la estimulación bilateral fue mostrado de un estudio del 2009 con una estimulación bilateral de tapping, y nosotros lo mostramos en el 2012 con una estimulación ocular. Lo que se observa es que todo el cerebro, todos los electrodos del cerebro van en un estado que es similar al estado, es una onda delta bastante lenta, es un estado que es muy similar a la fase del sueño que se llama slow wave sleep.
Es una fase en la que los recuerdos traumáticos y las informaciones se mudan de el hipocampo, normalmente, a la corteza. Y después, en una otra fase del sueño, que se llama la fase REM, Rapid Eye Movements, los recuerdos y las informaciones se fijan. La estimulación bilateral reproduce lo que pasa normalmente, lo que pasa fisiológicamente en el cerebro durante el sueño, cuando los recuerdos se mudan y se fijan en la corteza cerebral. Nosotros hacemos estudios comparativos entre el efecto del EMDR y del CBT, del TCC, ¿no? Es en español. Terapia cognitiva comportamental. Y fue un estudio con pacientes con cáncer y había un efecto mucho más rápido y mucho más fuerte del EMDR en comparación del CBT. Un otro estudio fue publicado en el British Journal of Psychiatry que dice que a 17 semanas el EMDR y una terapia expositiva cognitivo-comportamental consiguieron el mismo resultado. Ma el EMDR conseguì exactamente este resultado después de 6 semanas. Definitivamente el EMDR es más rápido y consigue los resultados más efectivamente de estas psicoterapias. Y ahora tenemos un estudio que está más o menos terminado, en lo que estudiamos los pacientes que sufrieron de trastorno de temblazo de tierra hace 10 años antes, ¿no? Y una parte de los pacientes fue tratada con EMDR y otra parte fue tratada con TCC. Y hay diferencias, el EMDR es más rápido y más efectivo. Y ahora vamos a publicar el artículo. ¿Y cuáles futuros proyectos tienen de investigación sobre EMDR? Ahora creo que el punto central es que el EMDR no es efectivo solamente en el TPT. Hay muchos estudios que van a investigar si el EMDR es efectivo, por ejemplo, en abuso de drogas, en depresión, en muchísimos trastornos. Y nosotros en Italia ahora estamos estudiando la psoriasis, el diabetes, todos los trastornos en los que la diagnosis, ¿cómo se dice en español? La diagnosis, el diagnóstico fue traumatizante por los pacientes. Y puede ser que ahora todos los estudios están ¿cómo se dice? En proceso, ¿no? Están en proceso. Y vamos a ver los resultados bastante rápidamente. No hay muchos estudios que conectan el nivel de cortisol a lo que pasa en el cerebro. Lo que es seguro que si hay una hipercortisolemia, hay una atrofia en regiones cerebrales que son sensibles a la hipercortisolemia. Lo que nosotros hacíamos es hacer neuroimágenes en pacientes que no respondieron al EMDR. En estos pacientes, en lo que posiblemente hay un cambio del nivel de cortisol en el cerebro, encontramos que las regiones límbicas estuvieron atróficas. Y ese es el solo efecto que yo conozco, porque no hay otros estudios que yo conozco. Los terapeutas de EMDR saben, entienden bien, que lo que hacen es algo que modifica algo en el cerebro. No es algo que es relacionado a la mente, es algo que es relacionado al cerebro sí mismo. La terapia con EMDR va a cambiar la neurobiología del cerebro. Y eso es muy importante, yo creo, para explicarlo a los pacientes
es muy importante que el terapeuta es, ¿cómo se puede decir? Convinto, ¿cómo se Que dice? tome conciencia. Sí, sí, tiene conciencia que lo que hace es algo que va a modificar la neurobiología del cerebro. Por supuesto, comparado a las otras psicoterapías, el MDR tiene este valor adjunto que es la estimulación bilateral. Y por supuesto la estimulación bilateral provoca algo más en el cerebro, una respuesta neurofisiológica que es un poquito más fuerte de la que es provocada de las otras psicoterapias. Eso es por supuesto.